Los ataques a algunos principios fundamentales de la moral católica, pero es que también del elemental sentido común, de esa ley natural escrita en el corazón de todos los hombres, creyentes o no creyentes, que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo de forma acelerada y de forma premeditada. Los ataques contra esta ley natural esta semana han sido demoledores. En primer lugar, una comisión de la ONU ha acusado al Vaticano de no hacer lo suficiente para evitar la pederastia. No sé si tiene razón o no, yo creo que el Vaticano está haciendo su parte, ignoro si no es suficiente, pero varios han sido los que han constatado que de lo que se trata, en realidad, bajo esa excusa, es pedir al Vaticano que acepte la ideología de género. En Europa, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución, no tiene carácter obligatorio para los Estados miembros, pero es muy importante, que considera el aborto como un derecho fundamental y rechaza la objeción de conciencia al aborto por parte de médicos y de hospitales. Es algo muy grave. Más aún, un grupo de miembros, numeroso de Estados miembros, han pedido que se sancione a Hungría, miembro de la Unión Europea, porque se ha negado, el primer ministro húngaro se ha negado a que se implemente la ideología de género en las escuelas a los niños, con la excusa de dar una formación sexual, y ha dicho que la formación sexual a los niños pequeños se las dan en su casa a sus padres. Amenaza y petición de castigo. Bueno, y quizá lo más llamativo de la semana ha sido la intervención del Vaticano oficiosa, pero intervención importante a nivel diplomático ante el propio Estado italiano. En Italia se está debatiendo una ley que se llama, con el nombre del que la ha promovido, la ley Zan. Esta ley es una ley de aplicación de la ideología de género que establece como delitos punibles, con multas o con cárcel, por ejemplo, aquellos que se atrevan a decir que el sexo está ligado a la biología. Eso ya decirlo es un delito. Eso va a suponer, por ejemplo, que si un laico en su casa a sus hijos y después se entera a la policía, o un sacerdote en la homilía, o un catequista a los niños, por supuesto, un documento de los obispos italianos, si alguien se atreve a decir que el sexo está ligado a la biología, será un delito punible incluso con cárcel. Más aún, la ley Zen obliga a que se imparta en las escuelas a los niños, incluso en las escuelas católicas, en todas las escuelas, a que se imparta la ideología de género. No hay que olvidar que hay países como Canadá, por ejemplo, donde ya es obligatorio en las escuelas enseñar a los niños a masturbarse. Ante esto, el Vaticano ha protestado. Ha protestado diciendo que hay unos acuerdos firmados entre la Santa Sede y el gobierno italiano que garantizan para los católicos en Italia la libertad no solamente de conciencia, sino también la libertad de expresión en aquellas cosas que son conformes a sus principios morales, y que garantiza también la autonomía de las escuelas católicas para transmitir unos principios éticos conformes al ideario de esas escuelas, conformes a la fe católica. El Vaticano, a través del número 3 de la Secretaría de Estado, ha presentado ante la Embajada de Italia, ante la Santa Sede, ha presentado una nota verbal de protesta. Bueno, se ha armado un follón, un lío, un cisco impresionante. Han reaccionado todos, o casi todos, incluso el presidente del Consejo de Ministros, Draghi, que es un técnico, un brillante economista, pero que no ha sido votado por nadie, porque ha sido un arreglo entre los partidos para intentar sacar a Italia de la crisis. Han atacado duramente al Vaticano. ¿Cómo se atreve, han dicho, a inmiscuirse en los asuntos internos de otro país? Draghi ha dicho que Italia es un país laico y que su parlamento es soberano. Pero si es que eso nadie lo pone en duda, nadie lo ha puesto en duda.
El Vaticano no ha dicho, ustedes tienen que legislar en este punto de la ideología de género conforme a los principios católicos o conforme a la ley natural. No ha dicho eso. Ha dicho, hay unos acuerdos firmados, unos acuerdos de rango internacional entre dos estados soberanos, Santa Sede y Estado italiano. Hay unos acuerdos firmados. Y nosotros lo que hacemos es advertir que si esta ley, tal y como está, se aprueba, se van a violar esos acuerdos. Los acuerdos es algo que probablemente la izquierda jamás entenderá, pero en fin, es un problema de razonamiento, de raciocinio. Los acuerdos pueden romperse. Claro que sí. Italia puede derogar los acuerdos con el Vaticano, puede denunciarlos y derogarlos y decir, estos acuerdos son una cosa del pasado, tenemos que sustituirlos por otros o simplemente por ningún acuerdo. Italia puede hacer eso. Lo ha hecho, por ejemplo, Inglaterra, rompiendo los acuerdos que tenía con la Unión Europea. Un país puede romper unos acuerdos que tiene con otro país. Lo que no puede hacer es incumplirlos. Si usted quiere romper los acuerdos, rómpalos. Pero si usted los tiene, tiene que cumplirlos. Yo no sé cómo esto cuesta tanto entenderlo. El Vaticano no pretende inmiscuirse en Italia o en la ONU o en... no, está diciendo, en el caso italiano hay unos acuerdos firmados. Así de sencillo. Hay unos acuerdos firmados que tienen que cumplirse o que tienen que romperse. Pero si no se rompen, tienen que cumplirse. El fondo de la cuestión es, repito, el avance inexorable de la ideología de género. El Vaticano ha hecho muy bien en alzar su voz, ha hecho muy bien, aunque le ha caído encima la del mundo mundial. Pero el Vaticano ha hecho muy bien, por supuesto. Es impensable pensar, es impensable creer que la Secretaría de Estado ha elevado una nota verbal de protesta ante el Estado italiano, sabiendo lo que iba a suceder, el lío que se ha montado, y que eso lo ha hecho a espaldas del Papa. Eso es, vamos, el que piense eso es que no conoce ningún tipo de cómo funcionan las cosas, que en ningún gobierno, y desde luego en el Vaticano. El Papa no solamente estaba enterado, sino que lo ha apoyado. Si no, la Secretaría de Estado jamás hubiera dado ese paso. Y por supuesto contaba también con el apoyo e incluso la petición de los propios obispos italianos. Repito, el problema es el avance inexorable de la ideología de género. Cada día estamos viendo cómo avanza paso a paso. Y la Iglesia es ya el último reducto que le queda a la libertad. Es la última frontera. Lo mismo que los mártires crearon, lograron, conquistaron la libertad de conciencia, la libertad de culto, incluso la libertad de expresión, a base de su vida y no rindiéndose ante los tiranos que les obligaban a adorar a un Dios en el que no creían. Así hoy la Iglesia está siendo casi en solitario la última defensora de esa libertad. La Iglesia está formada por hombres pecadores. Yo, desde luego, pertenezco a la Iglesia y lo soy. Soy un pecador. Está formada por pecadores, pero la Iglesia es santa. Y a lo largo de su historia ha defendido la libertad. Y ahora está escribiendo una página heroica en defensa de la libertad, no solamente en defensa de la libertad nuestra, de los católicos, sino en defensa de la libertad de todo hombre, que tiene derecho, por ejemplo, a hacer objeción de conciencia si él es un médico, al margen de que sea católico o no, y considera que el aborto es algo que no se puede hacer porque la biología dice que es un ser humano independiente de la madre. La Iglesia, cuando defiende la libertad, está defendiendo a la humanidad entera. Por supuesto, está defendiendo a los católicos. Hay que aplaudir y hay que agradecer lo que está haciendo la Iglesia. Insisto, no lo está haciendo sin el permiso del Santo Padre. Al contrario, el Papa es el primero que impulsa todo esto. Tenemos que darle gracias a la Iglesia y al Papa. Y tenemos que seguir apoyándola muy especialmente con nuestras oraciones, porque la batalla está ya desatada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.